A Él sea toda la gloria. Quiero compartir un tema con ustedes en esta noche que he titulado La cobertura de Dios sobre la familia. Y lo he basado en el capítulo 16 del libro de los Hechos, verso 31. Allí en aquella ocasión en que vino un gran temblor sobre la cárcel donde se encontraba el apóstol Pablo, y las cárceles se abrieron, las cadenas se rompieron, los cepos se abrieron y todos quedaron en libertad. Y después de que el carcelero mira esto, le hace una pregunta a los apóstoles, y los apóstoles le responden de la siguiente forma. En el verso 31, los apóstoles le dicen, el apóstol le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero también será salva tu casa, tu familia. La cobertura de Dios está sobre la familia. Dile a alguien en esta noche: la cobertura de Dios está sobre mi familia. Tú ahí en tu hogar, escríbelo en los comentarios, coloca: la cobertura de Dios está sobre toda mi familia. ¿Cuántos aman a sus familias? ¿Cuántos aman a sus familias? Denle un fuerte amén al Señor. Aleluya. Nuestra familia es indispensable para cada uno de nosotros. Nuestra familia es fundamental. Cada miembro de nuestra familia juega o ha jugado un papel muy importante en nuestro desarrollo. De una u otra forma han intervenido para formar nuestro carácter, para formar nuestra personalidad. Con ellos crecimos, reímos, aprendimos, practicamos nuestros valores. Todo lo que somos en gran parte se lo debemos a nuestra familia. Es prácticamente imposible no amar a nuestra familia. Yo no creo que exista una persona que pueda decir con toda libertad: yo no amo a mi familia. La familia es muy importante para nosotros y Dios lo sabe. El Señor sabe cuánto amamos a nuestra familia. Y Él sabe que para nosotros es muy difícil que obtengamos la salvación de nuestra alma y que nuestra familia se pierda. Por eso Dios, escúcheme querida iglesia, por eso Dios ha prometido una cobertura especial sobre nuestra familia. Nuestra familia está bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. En este capítulo 16 del libro de los Hechos, del verso 26 al verso 34, encontramos la historia de ese carcelero de allá de la ciudad de Filipo. Ese hombre que después de ver cómo la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar, en aquella cárcel, cómo los cantos de Pablo y Silas atrajeron tanto la gloria de Dios, el poder de Dios, que no solo fueron libres ellos, sino que todos los presos fueron libres. Ahora, esta gran demostración del poder de Dios traía un gran problema para el carcelero. Y es que él tenía que responder con su vida por los presos. Y al darse cuenta de que los presos estaban libres, de que las cárceles estaban abiertas, quiso quitarse la vida. Con miedo, los apóstoles lo detienen, ve la gloria de Dios y pregunta: ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para ser salvo? Y es cuando el apóstol le dice
palabras, esas frases maravillosas: cree en el Señor, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, en base a esta respuesta del apóstol Pablo, se han creado algunas ideas erradas en cuanto a la salvación de la familia. Y hay personas que consideran, o hay ideas, pensamientos, ideologías que consideran que si una persona en la familia, el padre o la madre, se convierten al Señor, automáticamente toda su casa es salva. Ese es un pensamiento errado, un concepto errado, porque la salvación es personal. La salvación de la familia no la logra un miembro solamente. Nadie puede arrepentirse por usted. Escúcheme bien, nadie puede ir donde el Señor a buscar la salvación para usted. Y créame que Dios no le va a enviar a usted la salvación a domicilio. La salvación es personal. Así que el texto dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No significa que si yo creo, ya mi familia es salva. No es lo que el apóstol está diciendo. Entonces, ¿qué significa este texto? ¿Qué significa esta palabra? Significa que nuestra familia está bajo la cobertura de Dios. Y bajo la cobertura de Dios, el Señor les va a dar la oportunidad de escuchar su palabra, de escuchar su voz. Le va a dar la oportunidad de que ellos se arrepientan. Le va a dar la oportunidad de que ellos sean salvos. Pero recuerde que es una decisión personal. Si seguimos leyendo este texto, el verso 31 del capítulo 16 en adelante, en el verso 32 usted va a encontrar que dice la Biblia que el carcelero, junto con toda su familia, se reunieron y escucharon la palabra de Dios, escucharon a los apóstoles, al apóstol Pablo hablarles de la salvación. Y dice la Escritura que creyeron no solo el carcelero, sino que creyó también toda su casa. Fueron salvos en ese momento. Ahora, Hechos capítulo 11, verso 14, allí nos muestra otra promesa de salvación para la familia. Cuando el apóstol Pedro va a rendir informes a la iglesia de Jerusalén acerca de lo que sucedió con un varón llamado Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, el apóstol Pedro comienza a hablar y a relatar todo lo que había sucedido en aquella visita, de cómo la gloria de Dios se había manifestado, cómo la gloria de Dios había tomado a aquel hombre, a aquella familia gentil. Y Pedro le dice: me mandó a buscar para que le hablara, ahí en el verso 14, para que le hablara palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. Y escúchenme, este varón llamado Nicodemo escuchó la palabra de Dios a través de Pedro, pero no solo la escuchó él, sino que dice la Biblia que todos se reunieron, todos escucharon la palabra de Dios y se convirtieron a Jesús, y por eso la salvación llegó a toda su casa. Y usted dirá: bueno, ¿y qué beneficio trae el que nuestra familia esté bajo la cobertura de Dios y total se pueden perder? Déjeme y le explico algo más. Porque cuando usted y yo hacemos a Dios nuestro Señor, cuando usted y yo hacemos a Dios nuestro Salvador,
Existe una cobertura especial sobre nuestra familia, sobre toda nuestra casa, una cobertura maravillosa. Y me voy a ir al capítulo 18 y 19 del libro de Génesis. Allí en ese capítulo 18 y 19 usted encuentra la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y usted preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver la destrucción de Sodoma y Gomorra con que Dios guarde, cuide, proteja a nuestra familia? Espérese y le explico. Porque en el capítulo 18 encontramos a Abraham hablando con el Señor. Allí encontramos a Abraham intercediendo de una forma muy peculiar, porque casi no era una intercesión, más bien podríamos llamarlo una negociación. Abraham era un excelente negociador. Y dice la Escritura que comenzó a interceder por Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y comenzó en cuántas personas. Le dice a Abraham, si hay 50 las vas a destruir. Y el Señor le dice, si hay 50 no las destruyo. Y comenzó a hablar con el Señor allí en ese texto. ¿Y hasta dónde llegó la negociación? Llegó hasta 10 personas, dice el verso 32. Si hay 10 las destruye, y el Señor dice, si hay 10 no destruyo esa ciudad. ¿En cuánto terminó la negociación? 10 personas. Ahora saque cuenta cuántos eran la familia de Abraham allí en Sodoma y Gomorra. Estaba Lot, la esposa de Lot y las 2 hijas de Lot. ¿Cuántos eran? 4 personas. O sea, que Lot y su familia no tenían por qué sobrevivir. Apenas eran 4 y la negociación llegó hasta 10. Si usted saca cuenta y si nos vamos por la lógica, no tenían por qué vivir. No tenían por qué ser rescatados. Pero ¿sabe algo? Dios ya le había prometido a Abraham que su cobertura iba a estar sobre su familia. ¿Y sabe por qué Dios los rescata? Porque allí usted encuentra a una familia, un miembro de la familia intercediendo por otro miembro de la familia. La importancia de que nosotros como hijos de Dios intercedamos por nuestra familia es muy importante. Dios no nos ha escogido para que estemos callados, viendo cómo suceden las cosas, viendo cómo se pierde la familia. Qué bueno que usted se pueda levantar y pueda negociar con Dios por su familia. Y miren que la familia que trata aquí no está hablando solo del núcleo, padres e hijos. Está hablando de los parientes, está hablando de toda su casa. Algo maravilloso hay cuando comenzamos a interceder por nuestras familias. Cuando comenzamos a pelear por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros sobrinos. La intercesión de Abraham llegó a que su familia allí, sus parientes allí fueran rescatados. Escucha lo que dice el verso 12 del capítulo 19 del libro de Génesis. Dice: y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Mire,
Dios le dice, o los varones, los ángeles, le dicen a Lot: Lot, ¿hay alguien más? ¿Hay algún familiar tuyo aquí en este lugar que podamos rescatar? Y comienza a enumerarle, y me llama la atención de que le dice: si tienes yernos, sácalos, llámalos. Pero los novios que hoy conocemos, las hijas de Lot no se habían casado, simplemente estaban comprometidas. Pero para Dios es tan importante la familia, que cuando hay un compromiso, Dios lo llama familia. Es tan importante la familia, nuestra familia para Dios, que no quiere que nadie se pierda. Cuando habla de familia, habla de toda la familia. Y me llama la atención algo más, y es que Dios no pregunta, escúchenme, Dios no pregunta si son cristianos, si le buscan o no le buscan. Dios le dice: ¿tienes algún familiar? Dios no se detiene en eso para cumplir sus promesas, sino que le pregunta a Lot: ¿tienes alguno? No importa. No, Señor, es que yo tengo un familiar, pero ese es bebedor de ron, ese es mujeriego, ese es peleonero, ese es drogadicto, ese es un alcohólico, ese es lo peor que hay, por eso no pido por él. Escúcheme, Dios le ha llamado a interceder por toda su familia, porque tanto el bueno, tanto el justo como el injusto están bajo la cobertura de Dios. Dios le dice a Lot: búscalos, llámalos. Llámalos. No importa, llámalos. Es que no van a la iglesia, llámalos, porque para ellos es la promesa. Pero ¿sabe algo? Aunque la cobertura de Dios sea para toda la familia, aunque la promesa de salvación sea para toda la familia, solamente el que decide ser salvo lo es, porque es una decisión personal. ¿Sabe qué hicieron los yernos de Lot? Lot va donde ellos, los busca y les dice: salgan de la ciudad porque Dios la va a destruir, sálvense. Pero ellos dijeron no. Ellos consideraron que Lot estaba loco o que Lot estaba jugando, haciéndoles alguna broma, y tomaron la decisión de no escuchar y no obedecer. La cobertura de Dios es sobre todo el hogar, sobre toda la familia, pero solo los que deciden aceptar el llamado, esos son salvos. Ahora quiero decirte algo maravilloso. La cobertura de Dios sobre nuestra familia es tan gloriosa, es tan poderosa, que Él los protege, escúcheme bien, aunque ellos no quieran ser protegidos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué mis familiares no sufren de tantas cosas? ¿Por qué a otros los atracan o otros se enferman y los míos no? ¿Sabe por qué? Porque hay una cobertura especial de Dios sobre ellos. Y mire lo que sucede. Le voy a leer el verso 15 y verso 16 del capítulo 19. Dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones
asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Escúcheme bien, porque cuando usted mira el texto se va a dar cuenta de que Lot no quería salir de la ciudad. Estaba poniendo muchas trabas, dando muchos rodeos para salir de la ciudad. Él no quería irse de allí. Él estaba conforme donde estaba. Pero si se quedaba allí, le iba a suceder una tragedia. Y Dios sabía lo que iba a ocurrir. Y dice la Escritura que los ángeles tienen que tomarlo, escuche bien, de la mano. No quieres ir. De pronto le dijo, yo no quiero ir. Pero Dios le dice, tienes que ir. Escúchame bien, tienes que ir porque yo se lo prometí a mi hijo Abraham. Escúchame, amada iglesia. Aunque nuestras familias quieran estar en el error, aunque nuestras familias busquen el mal, el Dios Todopoderoso siempre los va a guardar porque así Él lo ha prometido. Siempre los va a cuidar. Usted dirá, bueno, lo que me está diciendo usted en este momento es que nuestra casa, aunque no quiera ser salva, Dios la va a salvar. Yo le digo no es lo que le estoy diciendo. Dios salva a nuestras familias si ellos quieren ser salvos. Le da la oportunidad. Los guarda y los protege. Pero si no quieren ser salvos, no lo son. Yo te voy a decir una verdad bíblica en este momento que de pronto tú no la has mirado por allí. Pero te lo voy a decir. Y presta mucha atención porque los ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra realmente no libraron a Lot y a su familia de la muerte. Me escuchó bien. Los ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra realmente no libraron a Lot y a su familia de la muerte. ¿Sabe qué hicieron ellos? Los libraron del peligro. Los guardaron del peligro. Y ya te explico por qué. En el verso 17, escúcheme bien, de este capítulo 19, dice la Escritura, le voy a leer el verso 16, dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lo sacaron del peligro y lo colocaron fuera de la ciudad. Escuche bien. Pero mire lo que dice el verso 17. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron, escapa por tu vida. Corre por tu vida. El peligro no ha pasado. Te libramos del peligro, pero tú tienes que correr por tu vida. Escuche bien, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, no sea que mueras. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero transmitir en esta noche? El Señor le dice a Lot, los ángeles le dicen a Lot, ya te libramos del peligro, pero tú tienes que correr por tu vida, tú tienes que pelear por tu vida, tú tienes que luchar por tu vida, así que corre.
No mires tras ti. Mire, si el Señor le hubiese salvado la vida, si los ángeles le hubiesen salvado la vida, la esposa de Lot no hubiera muerto. Pero dice la Escritura que la esposa de Lot desobedeció y murió. Así que el Señor lo que hace es guardarlos del mal y darles la oportunidad. Pero la decisión la tomamos nosotros. La decisión es personal. Dios guardó a la familia de Abraham. La guardó de un peligro tremendo. Dice el texto que se lo prometió a Abraham, verso 29, si no recuerdo, dice: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. ¿Por qué Dios los guardó, los libró del peligro? Porque hubo un familiar que clamó, hubo un familiar que dobló rodillas. No le importó si habían diferencias entre ellos, simplemente dobló rodillas. Yo quiero decirte algo y termino con esto. Tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa, tus sobrinos, tus tíos, tus abuelos, tus primos, toda tu familia extendida está bajo la cobertura de Dios. Y yo te invito en esta noche para que te levantes y pelees por ellos. Te invito para que te levantes y clames. Te invito para que en esta noche no pidas por ti. Dios te conoce y conoce tus problemas. Yo te invito para que hoy te levantes y comiences a interceder por tu familia. Por ese que tú sabes, ese primo lejano que está enfermo. Por ese hermano que tienes tiempo de no ver, pero que tiene un problema económico. Por esos hijos que están metidos en vicios, en alcohol, en drogas. Nos hemos acostumbrado a pelear por nosotros, por nuestros problemas, y nos hemos olvidado de nuestra familia. Y nuestra familia juega un papel muy importante. Así que yo te invito allí donde estás, colócate en pie. Allí en tu hogar, por favor, colócate en pie. Y comienza a recordar a esos miembros de tu familia que están en necesidad. No le pidas al Señor hoy por ti. Recuerda sus problemas, sus necesidades. No importa el daño que te hayan podido hacer. No importan los problemas que hayan habido entre ustedes. Si está en necesidad, Dios te dice hoy, clama por él. Cierra tus ojos allí donde estás.